El tema que me tocaba a mí hoy de hablar es coherencia en las generaciones, en nuestra generación. Nosotros todos somos testigos. Yo soy un testigo. O por algo que yo pasé y experimenté, o por algo que yo vi pasar a otra persona y experimentar. Y una de las cosas, como estoy hablando, esta es una reunión de ministros, ¿no? De pastores, de líderes. Y en este caso, o en este particular tema, el primer tema que voy a tocar, no fue de experiencia propia, sino experiencia que yo vi. Y si podemos hablar de lo que vimos, le damos la oportunidad al otro a aprender de esto, ¿no? Aprender a estos líderes que están aquí, a estos líderes que están formando las generaciones, a estos líderes que están marcando la diferencia para que los futuros hijos e hijas sean hombres y mujeres de Dios. Amén. Una incoherencia que hay en el pueblo de Dios es que los hijos de los pastores son todos y serán siempre santos. Que el hijo del pastor va a ser un evangelista o un pastor o un predicador o un profeta. Va a ser algo grande, pero nunca va a ser un mecánico. Nunca va a arreglar nevera. Científico. Él siempre va a ser un hombre de Dios. ¿Y quién lo marcó así? ¿Es usted el que le da destino al hombre o es Dios? ¿Es usted el que le asigna el trabajo terrenal al hombre o es Dios? Nuestros hijos, la responsabilidad del pastor es educar al hijo en la palabra. Es enseñar al hijo a tener una relación íntima con Dios. Enseñar, no forzar. Enseñar, dirigir, guiar. Usted no es el enforzador. El enforzador es el Espíritu Santo. Y siempre ha sido así. El enforzador es el Espíritu Santo. Y si usted ve a un pastor que tiene un hijo que está en droga, o que está robando, o que está en la cárcel, es un mal pastor. Es un mal pastor. ¿Qué pastor es ese? ¿Qué pastor es esa? Y el hijo no está en prisión. Nosotros no podemos cambiar a la persona. No es nuestro trabajo. Nadie le dio a usted ese trabajo. Sea pastor, sea ministro, sea lo que sea. A usted no le dieron ese trabajo. El mandato de Dios es llevar la palabra al que la necesita. Llevar la palabra para salvación. No convencerlo. Eso le resta al Espíritu Santo. Y yo creo una cosa, que cuando nosotros estamos tratando de formar nuestras generaciones, para el hombre o mujer que ha crecido en el Evangelio y está tratando de formar a su hijo, es mucho más difícil que aquel que conoce a Dios después de adulto. ¿Sabe por qué? Porque el hijo, si usted era un pastor, si usted era un ministro, el hijo suyo está en la vista del diablo antes de que él naciera. Antes de que él naciera, ya él estaba en la vista del diablo. Pero si yo no crecí en el Evangelio y crío a mis hijos no, ni siquiera lo ve. ¿Por qué? Porque yo estoy en pecado.
Y si yo estoy en pecado, ya me tiene a mí. Y si me tiene a mí, tiene a mi hijo. Así que ¿para qué verme? Pero él va a tener el ojo en aquel que es el hijo de la promesa. Él siempre va a ver aquel que es el hijo de la promesa. Y si tumba ese, tumba generaciones. El hijo tuyo, si tu hijo vive en tu casa y tu hijo o tu hija es menor de edad y tu hijo o tu hija tiene problemas con droga, tiene problemas con lo que sea, homosexualismo, lo que sea, tú no puedes botarlo de tu casa. Tú no puedes decirle, va, vete. Dios no te ha dicho a ti que tú has terminado con él o con ella. Él o ella no es un adulto. Ahora, tú permitir esas cosas en tu casa es otra cosa. Ahí hay que tenerle pare a eso. Si tú vas a hacer así, yo no puedo convencerte a hacer lo contrario. Pero si tú vas a hacer así, no lo vas a hacer en mi casa. Tú lo vas a hacer lejos de acá. Tú no vas a traer pecado a mi casa. Tú no vas a contaminar mi casa. Yo estoy protegido porque yo estoy cubierto con la sangre de Cristo. Así que no importa lo que tú traigas de afuera, yo estoy protegido. Mi casa está protegida. Tú no lo estás, pero yo sí. Y esa es una de las grandes incoherencias que hay entre los líderes, que los hijos de los pastores tienen que ser santos. Otra incoherencia. Y de esto los culpables son los líderes. Hay un gran problema cuando el padre o la madre, el pastor o la pastora empieza a tomar más atención al discípulo que al hijo. Y eso pasa mucho. ¿Y por qué yo lo digo que lo vi? Porque lo vi con la pastora, con mi esposa. No lo viví yo, pero lo vi que ella lo hizo. ¿Por qué? Porque ella ama tanto a Dios, ama tanto la obra, ama tanto las almas, que se olvidó que tenía 3 almas en la casa, que había que cuidarla, que había que nutrirla. Aunque ellas fueran a la iglesia, ahí no acaba. Había que dedicarle el tiempo. Y yo estoy seguro que si ella fuera, a unos años atrás, haría eso. Y por eso Dios me puso aquí para que se lo diga a usted. Porque como le dije, yo no lo viví, pero fui testigo. Y todos somos testigos. Tenemos que recordar que Dios nos dio a los hijos. Y dice aquí, Salmo 127 dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Dice herencia de Jehová son los hijos. No dice herencia de Peter son los hijos. No dice herencia de Alejandrina son los hijos. Dicen son herencia de Jehová. O sea, le pertenecen a él y tú has sido escogido para cuidarlo. Herencia de Jehová son los hijos. Y es tu responsabilidad instruirlo en los caminos de Dios. Es tu responsabilidad. No es la responsabilidad del amigo tuyo o de la otra pastora que está en la iglesia o del amiguito de ella que está en el evangelio. Es tu responsabilidad. Una experiencia que yo tuve es que había una cierta persona que Dios lo rescató
Y la pastora lo ha contado mucho esto. Dios los rescató de homosexualismo. Lo trajo aquí a Florida. Y la pastora y yo le dimos un tiempo que tal vez no le dejamos los hijos de nosotros. Nosotros íbamos de aquí, le hacíamos una compra y se la llevamos a Tampa todas las semanas. Yo de aquí renté un apartamento a mi nombre para que él viviera en un apartamento de Tampa, un apartamento que yo ni siquiera vi. No lo llegó a usar, pero ni siquiera lo vi, se rentó para él. Y yo me pregunto, ¿y yo hubiera eso hecho por Eric? ¿O por Chanco? ¿O por Sasha? Yo no hubiera eso, toda la semana para Tampa. Le compramos la bicicleta. ¿Y qué de nuestros hijos? ¿Y qué de lo que van a hacer verdaderamente nuestras generaciones? Porque ya tú hiciste tu trabajo en el discípulo y fue darle la palabra, fue instruirlo, fue guiarlo, fue educarlo en la palabra de Dios. Pero él creará o ella creará sus propias generaciones. Pero ¿y qué de la tuya? ¿Qué de la tuya? Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuera viejo no se apartará de él. Yo no creo que usted ve el peso que hay en estas pocas palabras. En estas pocas palabras hay una promesa. En estas pocas palabras hay un peso que dice que no importa lo que tu hijo haga, que esté en el ministerio, que esté en el evangelio, se salga de él y vuelva, y se salga de él, como quiera, él está salvo. Como quiera, porque lo dice, míralo aquí, dice, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. O sea, cuando él esté viejo, él no se va a apartar, no se va a olvidar. Él puede saltar y brincar todo lo que él quiera, pero al final de cuentas, está atado a la promesa. Y usted sabe qué, que esa es una promesa que no tiene el que le enseña de Dios después. No la tiene. Si yo no tengo esa promesa, la pastora la tiene, porque la pastora educó a sus hijas desde pequeña en el evangelio. Yo recién me convertí y nadie es profeta en su propia tierra. No hay profeta en su propia tierra. Para mí, esa promesa no se aplica. Yo no tengo garantía de que mis hijos se van a mantener en el camino, porque nada me lo promete. Lo único que me promete cuando yo digo, yo y mi casa serviremos a Dios. Esa es la única promesa que hay. Yo y mi casa vamos a servir a Dios. Pero si no están en mi casa, mis hijos ya no están en mi casa. Gracias a Dios que yo hice esa promesa antes de que fueran. Pero mis hijos no están en mi casa. Miren lo bueno que es Dios. Que Él dice que si tú eres un hombre de Dios, si tú eres una mujer de Dios, tus hijos van a hacer lo que ellos quieran. Tus hijos van a saltar. Tus hijos se van a desviar. Pero al fin y al cabo, no se apartarán de la palabra, no se apartarán de Él, no se apartará de la promesa que Dios te dio. Cuando tú dijiste, yo creo en ti, yo te sigo a ti, yo te sirvo a ti, yo soy tuyo. Esa es la gran promesa que nosotros tenemos de parte de Dios. Y cuando nosotros tratamos de ser, ¿cuántos pastores aquí quieren ser más que Dios? ¿Cuántos de nosotros queremos ser más que Dios? Hacer algo más allá de lo que Dios haría.
eso es algo en lo que un hábito en que nosotros caemos constantemente. Queremos hacer más de lo que Dios haría. Queremos ser más bondadosos de lo que Dios fuera. Y Dios tenía un límite a su paciencia. Y nosotros queremos que sea ilimitado. Somos seres humanos, no somos Dios. Y Dios perdió la paciencia con su pueblo. Varias ocasiones. En varias ocasiones de la faz de la tierra. Hubo un loco que intervino ahí, pero casi se van. Casi se van. Entonces, ¿cuál es la área? ¿Qué debemos enfatizar? Tú y yo debemos ser modelos de nuestros hijos. Tenemos que ser modelos. Y no por lo que tú le digas y le enseñes. Porque el hijo y la hija retiene más cuando ve que cuando tú le enseñas. Cuando ellos te ven a ti ser honesto. Cuando ellos te ven a ti ser una persona dedicada, comprometida. Ellos quieren ser eso. Ellos van a tratar de modelar lo que tú haces. No lo que tú digas. Maldito el hombre que crea al otro hombre. Palabras son palabras. Acciones llevan peso. Llevan peso para nuestros hijos. Modelan nuestros hijos. Lo que nosotros hagamos. Modelan a nuestros hijos. Mis hijos, gracias al Señor, no han sido delincuentes. Los tres tienen trabajo. Los tres ganan más que yo ahora mismo. Los tres tienen trabajo. No son de andar bebiendo, no son de andar fumando, no son de andar parrandeando. Y yo no era un hombre de Dios. Cuando yo los crié, yo no era un hombre de Dios, pero ¿sabe qué? Yo sabía que yo había sido marcado por Dios. Y le voy a decir por qué. Cuando yo tenía 9 años, mi mamá era católica. Mi papá era brugaólico. Usted no sabe lo que brugaólico es. Mi papá era un alcohólico de fin de semana. Él agarraba su brugal los viernes en la tarde y no lo soltaba hasta el sábado en la noche. El domingo había que recuperarse para ir a trabajar el lunes. Pero a los 9 años, mi mamá siendo católica, mi papá siendo brugaólico, había una persona, había una familia enfrente de mi casa que tenían como un sitio de vender chucherías, de cositas de juguetitos para niños, cositas así, unas fantasías. Y yo entré, yo nunca tuve necesidad de nada. No fue un niño de cuna, pero nunca tuve necesidad de nada. Y yo entré y vi la chuchería y agarré una y la quería tanto que yo dije, si te espero, tengo que llamar, le escribí una carta a mi papá, a mi mamá en los Estados Unidos para que ellos me manden dinero para entonces yo comprar esto. No, yo me la meto en los bolsillos. La metí en los bolsillos y me vio el hijo de la señora, evangélicos ellos. Y él me sentó. Y él empezó a hablarme de Dios. Y él empezó a hablarme y decirme el pecado que era eso. Yo me interesé porque yo nunca creía en eso de Virgen María ni nada. Nunca, de verdad que no, lo parecía tonto. Yo no podía comprender porque yo tenía que confesar mi pecado a un hombre y yo no podía decirlo directamente a Dios. Pero yo tenía 9 años y decía, pero ¿y para qué yo me tengo que tener que ir a un cuarto con un tipo y decirle lo que yo hice? ¿Por qué no se lo puedo decir yo a Dios? Y yo empecé a ir a esta casa y de un pronto yo vi
en el callejón una persona vestida de blanco que iba saliendo del callejón. Y cuando yo le pregunté, pero ¿quién es ese que está en el callejón? Que salió por ahí, dice, nadie, no puede ser, porque el callejón no tiene salida. Cuando nosotros fuimos no había nadie. Yo dije, wow, eso me impactó. Eso me impactó. Y de una forma o la otra yo sabía que yo no iba a ser católico. No sabía qué, pero yo sabía que no iba a ser católico. Desde ese tiempo, Dios, yo creo, aquí me escogió. Desde ese tiempo, a los 9 años, aunque yo no llegué a los caminos de Él hasta mucho después de eso, yo crié a mis hijos de la forma que una persona en Cristo debe criarla. Yo los eduqué de tal forma que me respetaran, que cuando yo hablara, ellos callaban. Da vergüenza decirlo, pero yo a veces le hablaba tan fuerte a mis 2 hijos que ellos se orinaban en sí mismos. Pero yo nunca tuve que pegarles. Mi palabra era suficiente. Yo los crié de esa forma. Yo los crié como si yo fuera un evangélico. Así que ellos son parte de la promesa. Mis hijos, yo sé que son parte de la promesa. Aunque ellos estén en el mundo, aunque ellos estén andando por allí, aunque ellos estén ocupados, afanados con las cosas del hombre, yo sé que mis hijos son parte de la promesa. ¿Qué más tenemos que ser? Cristo siempre tiene que ser el modelo en nuestras vidas. Y nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos cuál es el modelo para seguir. Nosotros tenemos que enseñarle a sus hijos que no hagas como yo hago, haz como Cristo haría. Porque yo puedo fallar, yo me puedo equivocar, pero Cristo nunca se equivocó. Nunca falló, nunca pecó. El discipulado empieza en la casa. Sus primeros discípulos son sus hijos. Dios confió tanto en el núcleo familiar que Él dio a su hijo a un hombre y una mujer para que se lo criaran. Él se lo pudo asignar a ángeles. Él pudo decir, ángeles, ustedes se encargan de mi hijo, que nunca le pase nada, siempre esté protegido. Pero él decidió decir, dáselo a María, José. Él confía tanto en nosotros y Él nos dio eso. Él nos regaló eso. Y si Él nos regaló eso, tú tienes que valorar lo que Él te dio. ¿Y qué Él te dio? Tu descendencia, tu heredad. Él te dio lo que te van a seguir, tu genealogía. Lo que van a ser hijo del hijo del hijo del hijo que nació de ti, que tú educaste, y que esos principios se han movido de generación en generación. Eso es allí donde debemos ser coherentes. Una de las cosas que tenemos que hacer es equipar a nuestros hijos. Equipar a nuestros hijos. Si usted se ha dado cuenta, el mundo está cambiando de una forma que se está convirtiendo más y más y más perversa. Lo que era un tabú hace 20 años atrás, ahora es norma. Lo que era un tabú, ser homosexual, ahora es
aceptado, inclusive protegido. Y todos sabemos que Dios ama al pecador y odia el pecado. No podemos olvidarnos de eso. Porque el que es homosexual, el que es lesbiano, no es menos que tú o yo. Ni Dios lo quiere menos que a ti o que a mí. Él lo quiere igualito. Él odia su pecado, pero Él lo quiere igual que a ti y a mí. Pero nosotros tenemos que equipar a nuestros hijos con una palabra de Dios. Tenemos que equiparlo con una relación con Dios, enseñarlos a tener una relación con Dios, que nada de lo que pasa en el mundo pueda afectarlo a ellos. Que ningún cambio que hay en el mundo del parecer, de la moda, de lo que es hip, de lo que es moderno, cambie a tu hijo y a tu hijo. Que él siga creyendo en los principios cristianos, en los principios de Dios, en la Biblia, en la palabra de Dios, no en lo que venga. ¿Tú sabías que hace 20 años atrás la palabra gay quería decir algo feliz? Eso es lo que quería decir. Felicidad. Yo soy gay, soy contento. Ahora que tiene una connotación totalmente diferente. Y eso es la perversión que el mundo está dirigiéndose. Las cosas son más y más permisibles ahora que eran 20 años atrás. Nosotros somos responsables, tenemos una responsabilidad, tenemos una obligación, tenemos un mandato de cuidar de nuestros hijos y de educarlos en una forma cristocéntrica. Gloria.